de la gente que vive en Bélgica, en Francia, en Italia. Italia, que es la cuna del catolicismo. Y señores, es muy sencillo. No hay que tener un doctorado en sociología, ni tener el coeficiente de Einstein. Sacamos a Dios desde hace décadas. Sacamos a Dios. Y cuando usted saca a Dios de cualquier sociedad, crea un vacío que se llena de mucha maldad y de mucho egoísmo, donde florecen las mezquindades humanas. Peores sentimientos. Porque cuando se quita a Dios, se quita la energía santificadora que produce las mejores virtudes en el ser humano, ¿verdad? Esas virtudes que movieron a una mujer que prácticamente medía 4 pies de estatura y transformó el mundo, llamada María. Teresa. No, Teresa de de Calcuta. Calcuta. No, en época reciente. Reciente, estás hablando. En época reciente, Teresa de Calcuta. Entonces, cuando se saca a Dios, pues ya se van las virtudes y se crea un vacío que hace florecer, y no vamos a caer ahora en las cuestiones diabólicas, pero también pudiéramos incluirlo ahí, pero bueno, para que la gente no se escandalice. Florecen entonces las peores cualidades humanas, el egoísmo, la avaricia, el odio, el resentimiento, la envidia, y de ahí entonces tenemos todos estos problemas, se destruyen familias, se destruyen vidas humanas, se destruyen países, dictadores que terminan robándoselo todo. La juventud no tiene oportunidades de estudiar y si estudian luego no tienen oportunidades de trabajar. Y vivimos entonces en un mare magnum de infelicidad. Vamos a darle la bienvenida a Vicente Luwaji, misionero en Oblate, Guatemala. Ha tenido, como mencionó Agustín, ha estado en diversos lugares, pero bueno, su última misión fue en Guatemala y ahora se dirige de regreso a México. Bienvenido, ¿cómo está? Muy Acérquese bien, al micrófono. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y creemos que es bastante necesario en estos tiempos. Aquí acabamos de pasar por una terrible tragedia donde niños fallecieron y ayer precisamente, sin haber confirmado que usted venía aquí al programa, estábamos hablando, Agustín y yo, al aire, de la necesidad de Dios en las familias y la necesidad de Dios en estos jóvenes. Y estamos nosotros completamente seguros que esta falta de Dios en los hogares, en las escuelas, donde se retiró en el año 1963, ¿correcto? La oración en las escuelas. La oración en las escuelas. Todo esto ha sido como un caldo de cultivo para lo que estamos viendo hoy en día con la juventud. Pues para mí, bueno, es un cultivo, pero yo veo la juventud más como recipiente que origen. O sea, lo que la sociedad ofrece a la juventud muchas veces es un ofrecimiento para mí de conveniencia, no de lo que es bueno, ¿no? O sea, si hablo del caso de Guatemala, 1 de cada 5 guatemaltecos está fuera del país. La mayoría emigran a los Estados Unidos o a Canadá, algunos a Europa. No van por gusto, van por hambre, para escapar de los extorsionistas. De la violencia. Sí, de la violencia. Y en el proceso se sacrifica el bienestar de la familia. O se divide la familia. Se divide, sí. O sea, sí, porque el bienestar recibirá un apoyo económico desde el extranjero, pero hay una fractura del núcleo familiar. Sí. O sea, yo celebraba misa con unos hermanos franciscanos en la capital y hablando un día con ellas, yo comenté qué porcentaje de las familias aquí están bien integradas, la mitad. Y me dicen, no, cuando mucho, 35-40%. Ahora, hay muchos factores que entran en esta fracturación o desintegración de la familia. El primer aspecto es económico, pero entran ahí las amenazas de los mareros, claro, que los extorsionistas. Entra también la conveniencia, donde muchas veces se antepone lo que es placentero, es fácil. O sea, así entran los nuevos a los mareros. O sea, no hay un sueldo decente, me dan un sueldo y muchas emociones, pero a un costo mucho elevado. El que quiere salir, pues es eliminado. La realidad es la siguiente, y esa es una realidad que yo como persona de origen cubano la he visto también. Cuando llegó la dictadura de Castro en 1959, muchas familias cubanas decidieron emigrar, decidieron exiliarse, no se pudieron ir todos al mismo tiempo. Muchos hombres salieron para hacer fortuna y para tratar luego de
traer a la familia, pero por cuestiones políticas se cerraron los vuelos, se cerraron los permisos de salida, el hombre se quedó fuera, la mujer se quedó adentro. Muchas veces el hombre se echó a otra mujer y nunca más regresó. Sí. Y eso ocurrió. Y conozco algunos centroamericanos que también han hecho eso, han venido para seguir apoyando a las familias que quedaron detrás, pero luego la vida los hace mirar hacia otros lugares y termina entonces el hombre con un amante o divorciándose o abandonando la familia original. Es duro, es triste. Sí. Lo que yo veo, por ejemplo, en el caso muy específico de Guatemala, pasamos en Guatemala por una época de violencia en los años 60, 80, donde hubo un grupo dentro de la Iglesia Católica, muy, sobre todo estoy hablando del pueblo indígena, deseoso de una mejoría económica, o sea, mejorías en el sueldo mínimo, un terrenito para los indígenas que antes eran los dueños de las tierras que hoy en día son ocupadas por empresas transnacionales. Y pues tuvimos la confrontación entre el gobierno y los intereses internacionales, claro, y la justicia, pero el costo fue muy elevado. O sea, después de 500,000 de muertos, se firmó una amnistía, pero en los pueblos donde trabajamos, por ejemplo, hay pueblos enteros que desaparecieron, fueron eliminados por las tropas. Y han pasado 40 años. ¿Esto fue en los 70? Sí, 70, 80, sí. Pero todavía hay no sé cómo explican el olor de a muerte, o sea, la desconfianza en el sistema del gobierno. Y la falta de oportunidades. Sí, falta de oportunidad. Y la pregunta para ellos, ¿en dónde está Dios en todo eso? Esa es una pregunta para ustedes muy difícil de responder. ¿Dónde está Dios? Sí, debe estar en nuestra cara, en lo que nosotros hacemos. Y la gente agradece muchísimo el que uno escucha y acompaña. Esto en sí es el primer paso. Y a veces, pues, eso no se logra. O sea, es más fácil a veces seguir haciendo lo que estamos haciendo que ver qué es lo que se puede cambiar y cómo se debe cambiar, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuestionar el sistema del gobierno, estamos hablando de cuestionar pues un índice muy elevado, el de la corrupción. La corrupción, que es el mal endémico de América Latina, y lo ha sido por siempre. Toda la destrucción completa de sistemas de gobierno, por ejemplo, como el de Venezuela ahora, que ha propiciado cerca de 6 millones de exiliados. Sí. Busquemos el origen de eso. Fue una corrupción sistémica, cuando los partidos que se intercambiaban el poder de una elección a otra, pues se robaban la mayoría de los fondos y no los invertían. Pero lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ha ocurrido en Argentina, lo mismo ha ocurrido en Perú. Desafortunadamente la corrupción ha sido el caldo de cultivo que luego termina propiciando todas estas insatisfacciones. Ahora, yo en lo personal, lo que yo veo, como yo crecí en Minnesota, pues soy norteamericano de nacimiento, pero íbamos a la escuela pública, luteranos, católicos, o sea, distintos grupos religiosos, pero como sentíamos, yo creo que todos, lo que tenemos en común es la base bíblica de nuestra moralidad. Y el amor a Dios. El centro, Dios es como el centro de nuestra actividad. El eje. Sí. Y esto poco a poco se fue desgranando y de repente ya la actitud es, o sea, pues Dios no hace falta. O sea, podemos vivir muy bien. ¿Qué más da si vas a misa o si vas a rezar? O si no vas y tienes un buen sueldo. Mire, usted que tiene la edad para saber de lo que yo voy a hablar. Yo ayer lo estaba hablando yo con Carinesi y con los oyentes acá, porque yo llevo casi 50 años en este país y llegué aquí de adolescente. Hay dos cosas que Dios, todo el mundo dice, no, para Dios no hay nada imposible. Sí, para Dios hay dos cosas imposibles. Una es pecar. Dios no puede pecar porque no está en su naturaleza pecar. Y la otra es, no puede violar nuestro libre albedrío porque es el mayor regalo que Dios le da al ser humano. Nunca lo viola. Inclusive cuando va a encarnarse le pide permiso a la Virgen María. Sí. Le pide permiso. Si la Virgen hubiera dicho que no hubiera habido encarnación. En 1963, y esto es un estudio que se ha hecho a nivel científico y académico. Esto no es una cuestión de, sacado de la manga, del codo.
1963, antes y después. En 1963, un grupo de ateos retaron ante el Tribunal Supremo, retaron y llegó al Tribunal Supremo el tema de la oración en las escuelas. Millones de estadounidenses, de estudiantes, desde kindergarten hasta el grado 12, todos los días comenzaban la sesión escolar con una oración de 60 palabras, pidiendo, exactamente, pidiendo por el país, bendiciones para el presidente, para el Congreso, para los líderes, para los militares, para la policía, para los maestros y para sus propias familias. Cuando tú tienes millones de personas haciendo esa invocación todos los días, de lunes a viernes, evidentemente hay un poder grande. Y un día se quitó eso y se prohibió. Y de un día para otro fue ilegal hacerlo y se suspendió. Bueno, pues hay un grupo de científicos que estudiaron qué ocurrió, cómo era el comportamiento social a nivel policial, a nivel de barrio, a nivel de juventud, a nivel de violencia doméstica, embarazos de adolescentes, antes y después de 1963. Es como un avión que va volando a 30.000 pies de altura y de pronto le apagan los motores. Y la caída es así, en picada, como si fuera un abismo. Así fue, así se puede poner todas esas categorías en una pizarra y cuando llega 1963 todo se desploma. Comenzaron las violencias en la escuela, la drogadicción en las escuelas, los embarazos y los abortos en las escuelas. Es increíble. Y desafortunadamente sacamos a Dios, mi querido padre, y mire cómo estamos 60 años después. Ahora, lo que yo veo en lo personal, yo no siento que fue algo como un plan así bien pensado. Más bien yo siento que la gente, muchos se dejaron llevar y dándose cuenta demasiado tarde lo que sacrificamos o lo que perdimos, ¿no? Pero yo siento que es un poco como en España, cuando murió Franco, el comentario, yo estuve estudiando ahí con los jesuitas en aquel momento, la expresión que uno escuchaba con mucha frecuencia era: yo paso de iglesia. No la ataco, sencillamente no me hace falta. O sea, el apoyo de la comunidad no me hace falta para encontrar a Dios y Dios, pues, quién sabe. O sea, pero no era un ataque de frente, no sé si me explico, es muy diferente y se va, es como un jardín que no tiene agua, que se va secando. No es necesario arrancar el pasto de raíz, nomás quitas el agua. Y yo siento que espiritualmente vivimos. Se fue secando, sí, y las malas hierbas fueron saliendo, fueron sí, apagando las flores y fueron saliendo más hierbas malas. Llega un momento en que lo único que predomina es la mala hierba. Sí. Y así andamos, así anda la sociedad. ¿Usted cree que se puede revertir esto? Yo creo que sí, o sea, estamos hablando. Pero hay que empezar desde abajo, yo creo que removiendo la tierra. Y regresando a las cosas básicas. O sea, antes de pensar en herbicidas y todo esto, buena semilla la tenemos. Y después un suelo apto para recibir la semilla, o sea, un ambiente cristiano. O sea, yo siento en lo personal, yo sé que estoy sobresimplificando, pero que estamos viviendo un momento de transición muy parecido a lo que vivieron en Roma. Poco después vamos de la llegada de los apóstoles, etc. Un ambiente con dioses falsos, no es que no había Dios, pero dioses falsos, de mucha crueldad. De mucha violencia. Sí, y los cristianos llamaron la atención no por su ropa, no por sus ceremonias, sino por el hecho que se preocupaban por el bien común. O sea, hablan, por ejemplo, de que recogían los niños abandonados en las calles. Compartían los ingresos, el jefe, con los esclavos como si fuera uno de ellos. Y esta conducta fue muy contagiosa. O sea, llamaba la atención. Pero en plan, bueno, yo quisiera ser como ellos. Yo como esclavo quisiera tener el trato que tiene el compañero, cuyo jefe, o sea, su dueño es un cristiano. El trato es otro. ¿Por qué tengo que ser yo como bestia de carga para cumplir con las expectativas del imperio? Y vieron a los cristianos como una amenaza a la sociedad. Sí, eran una amenaza, pero en plan bueno. O sea, ofrecían algo que implicaba un cambio de valores en la sociedad, de compartir. ¿Para bien? Sí, para el bien, de compartir, de ayudar, de perdonar, etc.
Yo siento lo mismo, ahí es donde me encuentro hoy día. O sea, en los Estados Unidos, o sea, hay una gran preocupación por el aborto. Yo estoy en contra del aborto, pero me sorprende mucho que nadie habla del armamento nuclear. No hay país en el mundo que gaste en armamento nuclear y sabemos que pueden destruir todo el mundo 7 veces en cosa de minutos. Y nadie cuestiona eso. O sea, llamamos defensa nacional, pero yo digo, ¿en verdad esto es defensa? ¿O es una receta también para una muerte ya de todo? Sería la destrucción del planeta. Ahora mismo estamos en un discurso atomizante. Allá en Europa Oriental, Vladimir Putin diciendo, voy a fabricar, eso lo dijo ayer, voy a fabricar 50 bombas atómicas más para que nos respeten. Y algunos militares europeos han sopesado la posibilidad de que se utilicen en Ucrania bombas nucleares de tipo táctico, o sea, de pequeño calibre. Ese lenguaje realmente no se escuchaba, ni siquiera en los días más oscuros de la Unión Soviética y de la Guerra Fría, cuando teníamos miles de cohetes atómicos apuntados hacia allá y ellos apuntando los suyos hacia acá. Nunca se habló de usarlos. Pero en este momento el discurso de utilización de armas atómicas en la boca de los líderes militares más altos, de mayor rango de acá de Estados Unidos y de la OTAN, pues ha sido un discurso que se ha manejado como nosotros pudiéramos estar hablando de tomarnos un jugo de naranja. Y bueno, desaparecería la especie humana en un solo día. O sea, si estamos hablando para mí, entonces, ¿cómo alimentamos la vida? ¿Cómo alimentamos el espíritu? O sea, el país más sano es el que tiene más hospitales o el que tiene menos enfermos. Diríamos el que tiene menos enfermos. Absolutamente. ¿No? Pero yo creo que en el caso, hablando de la seguridad y el bienestar, hemos puesto casi una confianza ciega en la tecnología. En la tecnología más que en el corazón humano. Y el costo es muy elevado para el pueblo, para los niños. O sea, en Guatemala, por ejemplo, después de 2 años del COVID, nosotros tenemos una pequeña clínica. Los psicólogos me decían, lo que más vemos entre los niños es el enojo. Están enojados con Dios, con la familia, con la sociedad, porque han vivido 1 año y medio, 2 años, como presos dentro de un cuartucho de 3 por 4 metros. O sea, no tienen... ¿Y por qué enojados con Dios? ¿Por qué enojados con Dios? Porque todo está interrelacionado. Y en la iglesia también los niños no podían asistir por el COVID, nada más de 12 para arriba hasta 60. Padre, aquí en los Estados Unidos escuché, bueno, hay una estadística que se la voy a dar y ayer escuché a un periodista americano de televisión dar otra que es espeluznante. La primera es que el 40% de los jóvenes menores de 30 años de edad, 40% están tomando pastillas para los nervios. ¿Sí? El 40%. Y la otra estadística que se la escuché ayer a un periodista, a un comentarista de televisión anglosajón, es que en los últimos 20 años el consumo de medicina para los nervios se ha disparado, ha aumentado un 3000%. ¿Y por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente con depresión, con ansiedad, con problemas como esquizofrenia? ¿Por qué? O sea, yo tengo que pensar que es porque falta algo. Porque falta algo. Cuando yo fui niño, y a mí me tocó una niñez complicada, yo me fui de un país donde había una dictadura comunista, me fui para España, yo vivía en España 4 años. ¿Perdiste a tu mamá a los 6 años? Perdí a mi mamá a los 6 años de edad. Ninguno de los muchachos que iban a la escuela conmigo, y yo estuve en una escuela donde habían 200 o 300 estudiantes en Cuba, con 8 años, 9 años, 10 años, 11 años de edad, ninguno presentó problemas de psiquiatría que necesitaban tomar pastillas. Pero bueno, jugábamos en la calle, cazábamos pajaritos, jugábamos con piedras y palos, pues no había ni juguetes. Luego fui para España. En España estudié en una academia católica donde habían 80 o 100 niños. Tampoco conocí de ningún caso de niños con necesidades psiquiátricas. Aquí en los Estados Unidos, en todas las escuelas hay un psicólogo, hay una clínica, los muchachos están en esto, en terapia, por aquí, por allá, confundidos, no sabe si son varón, si son...
O sea, y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha intervenido? Porque lo que tenemos hoy en día es una sociedad mucho más cómoda. Prácticamente todo el mundo tiene comida, todo el mundo tiene buenas televisiones, teléfonos celulares, agua potable, televisores en todos los cuartos. O sea, estamos viviendo hoy lo que ninguno de nuestros antepasados vivió y lo que nosotros en nuestra época de niñez tampoco vivimos, porque vivimos más bien en la pobreza. ¿Cómo es posible que toda esta comodidad y esta opulencia y esta abundancia haya terminado produciendo que el 40% de los jóvenes en este país están tomando algún tipo de pastillas para salud mental? Bueno, yo creo que es un proceso muy complicado, pero lo que estamos diciendo es que la sociedad está enferma. ¿Enferma? Ahora, ¿cuáles son las causas de la enfermedad? ¿Cuáles son las vitaminas, para decir, espirituales que faltan? Uh-huh. Pues yo creo que empezando en la casa, muchas veces no hay diálogo. La meta está más sobre lo que ingresa en plan financiero o en plan material, que el compartir a nivel de la familia. O sea, yo tengo un hermano que tuvo 2 hijos. Cuando iba a la casa, era la casa de mis hermanos y hermanas, donde había más alegría, más tranquilidad. Y lo que más me llamaba la atención es que mi cuñada preparaba pues una fuente, por ejemplo, con papas, iba pasando la fuente. Había para todos. Y si llegaba al número 10, ya no había papas. Se daba vuelta en revés. Y alguien le donaba. Todos y nadie se quejaba. O sea, lo que voy es que los niños desde pequeños sabían que para estar contentos todos tenemos que compartir, ¿no? Y veían a los papás y a los hermanos mayores haciéndolo y nosotros lo hacemos también. Qué bonito. Y alcanza el postre para todos, claro, ¿no? Pero yo veía otras familias, donde eran 3 o 4, y había una lucha por el primer lugar. O sea, ¿cómo se llama? La meta no era tanto compartir que todos estuvieron bien, como ganancia personal. Primaba el egoísmo. O sea, el egoísmo. Entonces, yo siento que es algo, yo veo los anuncios, veo lo que se promueve en general, no es el compartir, sino qué puedo sacar. Llámese en el plan político, en plan comercial. O sea, que cuando yo veo una empresa como, algunos de zapatos, que producían un par de zapatos en Bangladesh, uh-huh, en $6, y los vendían en los Estados Unidos en 70 o a 100. No, y en 150 también. O sea, digo, ¿cuál es el sentido moral? O sea, no hay. O sea, lo que puedo sacar, me conviene a mí. Pero hay poca... O sea, en el cálculo o el aprecio, el otro se ve no como persona, sino como instrumento. Y si le puedo pagar la mitad de eso, lo voy a pagar porque me favorece a mí. Pero no veo al otro como igual. Yo fui... O sea, como hermano, sino como casi competencia. Hace como 20 años viajé con un médico y con su esposa en una excursión que hicimos. Éramos como 40 o 50 personas y fuimos a Buenos Aires. Y allí había un cambio de tiempo porque cuando era verano aquí era muy frío, el invierno allá habían como 0 grados centígrados. En Buenos Aires la señora se enfermó de la garganta y el hombre del hotel le dijo al médico, ahí al doblar hay una farmacia y ahí el farmacéutico le puede recetar un antibiótico. Y bueno, yo lo acompañé, él me pidió que lo acompañara para la cuestión de la moneda, el cambio de la moneda y demás, porque lo que tenía era dólares. Y fui con él, bueno, resolvió un antibiótico de una compañía americana, de una compañía Merck, una compañía americana de farmacia, farmacéutica. Y lo que fue el antibiótico costó como $7 con 40 o 42 centavos. Cuando llegamos al hotel, me dijo, este mismo antibiótico, si yo lo compro en Hialeah, que era donde él tenía su consulta, su clínica, me vale 80. El mismo antibiótico. Entonces, o sea, para mí, o sea, esto hablando de lo que es la enfermedad o la anemia, yo diría anemia espiritual de la sociedad, esto es un factor principal. O sea, los elementos básicos. Jesús lo que dijo en la última cena, o sea, no inventó una ceremonia elegante, lavó los pies y después le dijo que estoy dando una clasecita, me llamo maestro y hago bien. Y yo no vino a ser servido, sino a servir. A servir. O sea, y la familia que aprende esto desde pequeño es una familia contenta. No es que no hay problemas, pero se siente uno parte de algo mucho más grande. Y se tiene una base.
Sí. que ayuda para luego combatir los problemas de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Que encantado. Dios le sí. bendiga. ¿Cuántos años de sacerdote? 54. 54. Muchas gracias por su sacerdocio, por su servicio en pos de la humanidad. Encantado. ¿Cómo Sí, no? gracias, sí. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más del programa. Agustina Costa y Karina Esmoncada con ustedes. WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280 FB 103.